Hola gente, bienvenidos nuevamente a mi canal. Esta es la primera clase del minicurso del UI Toolkit, una herramienta que nos permite crear interfaces en Unity y que posteriormente va a reemplazar a las existentes. Justamente vamos a iniciar hablando sobre eso, cuál es la diferencia entre estos tres sistemas, y luego vamos a ir avanzando en el uso de la herramienta. Espero que les guste. Recuerden que pueden suscribirse al canal, dejar su like o su comentario, que eso ayuda un montón para hacer crecer el canal y yo poder seguir haciendo este tipo de videos. Así que sin nada más, empecemos. Unity ofrece tres herramientas para crear interfaces de usuario. Los que tengan más tiempo usando el editor conocerán el LAMGui o el modo inmediato, que hace uso del método onGui para dibujar elementos en pantalla y mediante una serie de controles debes darle forma desde el código. Luego llegó el Unity UI o el UGI, que nos trajo una serie de componentes que permiten crear la interfase directamente desde el editor. Esto fue un cambio de paradigma, ya que los usuarios ajenos a la programación podían crear interfaces adaptables de una forma muy fácil, desde un canvas que se pueden crear subobjetos con ciertos componentes y que podemos personalizar desde el inspector. Si quieres saber más de esta herramienta, les dejo una clase dedicada a ello en mi curso básico de Unity. Finalmente llegamos al protagonista de este curso, el UI Toolkit. Podemos definirlo como un conjunto de herramientas, funciones y recursos basados en tecnologías web que nos permiten crear nuestras interfaces de usuario. Viene incluida con la última versión LTS de Unity y planea reemplazar en un futuro a las vistas anteriormente. La razón, la más importante, el rendimiento, pero además la adaptabilidad entre plataformas y una personalización más rápida y flexible. Pero aún no pierdas la cabeza, las demás siguen disponibles para ciertos escenarios y el UI Toolkit sigue en desarrollo. Llevar este mini curso te introducirá en esta nueva herramienta y te preparará para las próximas versiones, así que la primera pregunta que debes hacerte es ¿cuál de los tres sistemas debo utilizar? Y para responderlo debes tener en cuenta que en Unity podemos crear interfaces para dos objetivos. Primero, para nuestro juego o aplicación, la misma que servirá para brindar información al jugador o al usuario, mostrar sus controles, etc. En resumen, la interfase que veremos en nuestro producto final. Y segundo, para crear herramientas dentro del editor de Unity. Seguramente has visto que al instalar plugins de la tienda, estos incluyen ventanas con diversas opciones. También los estudios de desarrollo crean sus propias herramientas dentro del editor para ayudarlos a construir escenarios y muchas otras cosas más. La primera se llama Runtime UI y la segunda Editor UI. En este cuadro podemos visualizar cuáles de los tres sistemas permiten crear estas interfaces. Tenemos el LAMGui, que no es recomendado para tu juego, pero sí para las herramientas en el editor. El Unity UI, que puede crear interfaces para nuestro juego, pero no es capaz de crear interfaces para el editor. Y finalmente el UI Toolkit, que puede crear ambas. Otro aspecto importante es el perfil profesional ideal para cada uno de estos sistemas. Por un lado, si eres programador, puedes crear interfaces con cualquiera de los tres. Y por el otro, con el Unity UI y el UI Toolkit, puedes integrar a diseñadores o artistas técnicos al proceso y dejar el lado lógico a los programadores. Un diseñador web tendrá mucho camino adelantado con el UI Toolkit. Recopilé algunas comparaciones entre el Unity UI y el UI Toolkit, que son los que mayormente utilizamos para juegos y que son importantes porque a la fecha de este video hay algunas características que hacen falta. En cuanto a los render pipelines, ambos pueden utilizar los tres modelos de render. En cuanto al renderizado en 3D, el Unity UI puede crearlos. Todavía está planeado para el UI Toolkit. Recuerden que esto se refiere, por ejemplo, cuando colocamos una interfaz en un enemigo que muestra su barra de vida y este se desplaza en un escenario en 3D. En cuanto a la integración con Shader Graph, no está disponible para el Unity UI y está planeada para el UI Toolkit. En cuanto a la animación y el timeline, puedes utilizarlo con el Unity UI, está planeado para el UI Toolkit, pero es importante resaltar que las animaciones con el UI Toolkit se trabajan de una forma diferente, lo vamos a ver más adelante. En cuanto al uso de SVG, en ambas está planeada. Esto va a ser bastante genial. Vamos a poder utilizar gráficos vectoriales para construir nuestras interfaces. Los estilos en cascada no están disponibles con el Unity UI. No es parte de su naturaleza. Sin embargo, con el UI Toolkit, al venir desarrollado bajo este esquema web, pues está dentro de su naturaleza utilizar estos estilos por cascada. La integración con el nuevo Input System lo podemos utilizar con el Unity UI, lo vamos a echar en falta con el UI Toolkit. Está planeado
Sin embargo, todavía tienes esa restricción si quieres desarrollar un proyecto con esta herramienta. Y por último, los eventos de Visual Scripting que no están disponibles con el Unity UI y está en fase de investigación con el UI Toolkit. Para empezar a trabajar con el UI Toolkit debemos entender su flujo de trabajo. Necesitaremos el Panel Settings, que es el que permite renderizar nuestra interfaz en pantalla y que tiene ciertos parámetros generales. El documento, que contendrá toda la estructura de la interfase, y como les dije, el UI Toolkit está basado en tecnologías web, así que este será como un documento XML o HTML, aquí llamado UXML. Este archivo servirá como plantilla para las diferentes interfaces que queremos hacer, es decir, si tenemos 3 interfaces, pues necesitaremos 3 archivos UXML. Luego tenemos los estilos en cascada, muy similar al CSS que utilizarías para desarrollar una página web, aquí llamado USS, es el que permite cambiar el aspecto visual de los elementos. En próximas clases vamos a profundizar mucho más sobre este tema. Para mostrar la interfase necesitaremos un objeto en la escena con el componente UI Document, que nos pedirá el asset de Panel Settings y el archivo UXML que va a renderizar. También tenemos una herramienta llamada el UI Builder, que será el que nos ayuda a construir la interfase. Es un editor que de forma visual nos permite crear los elementos, maquetarlo, darle sus estilos y parámetros. Detrás de toda esta construcción, él va a ir armando de forma automática nuestro archivo UXML y USS. Quiere decir que cuando ya domines su estructura y su sintaxis, puedes modificarlo directamente desde el código. Eso va a depender mucho de tu perfil profesional. Por último, tenemos nuestro archivo de C#. El UI Toolkit separa completamente lo que es el diseño de la lógica, así que cualquier acción deberás ejecutarla directamente en el código en runtime, referenciando todos los elementos, suscribiendo los eventos. Existen diversos tipos y vamos a ver algunos más adelante. En la siguiente clase vamos a hablar sobre el UI Builder.